11:34 casi en la República Argentina. Una rondita breve de otras noticias que han estado sucediendo en el globo terráqueo. La semana pasada contábamos que Jair Bolsonaro había intentado quitarse la tobillera electrónica cumpliendo la prisión domiciliaria. Eso hizo que, tenga que cumplir ahora prisión preventiva. Lo cierto es que el Partido Liberal de Brasil le suspendió el salario que Bolsonaro cobraba como presidente honorario del partido. Esto tiene que ver con una ley que rige en Brasil desde el 95 que dice que exige la suspensión de las actividades partidarias y la remuneración para cualquier persona que esté en la situación judicial de Jair Bolsonaro, que es básicamente hoy cumpliendo prisión preventiva. Así que se le cortó ese chorrito al expresidente de Brasil. Sí, estuvimos hablando también de, básicamente retiro del portaaviones y demás de aguas caribeñas, y también un poco en relación a la escalada del conflicto. Venezuela revocó la concesión a varias aerolíneas por sumarse al terrorismo de Estado de Washington explícitamente, y la decisión se tomó después de que estas aerolíneas, que son 6, que ahora les voy a nombrar, suspendieran unilateralmente las operaciones aerocomerciales desde y hacia Venezuela, que son... Por pedido de Estados Unidos. Sí, por pedido de Estados Unidos. Estas 6 aerolíneas son Iberia Líneas Aéreas de España, Transportes Aéreos Portugueses, Aerovías del Continente Americano, Aerovías de Integración Regional, Turkish Airlines y Gol Líneas Aéreas. Bueno, yo tengo una de CAST, de Chile. CAST amenaza que de ganar echaría a todos los inmigrantes irregulares y les dijo, quedan 103 días para que salgan voluntariamente de Chile. Estas amenazas asustaron a los migrantes irregulares en Chile y están intentando salir por la frontera peruana, pero Perú ya bloqueó su frontera porque tiene miedo de que ingrese gente peligrosa, y José Geri justamente se negó y dijo que bloqueó la frontera. Entonces la frontera entre Perú y Chile ahora está bloqueada. La última, decíamos, charlábamos al principio sobre las elecciones en Honduras. El canciller cubano Bruno Rodríguez denunció en el día de la fecha, a través de su cuenta, de su red social X, la persistencia injerencista de los estadounidenses, sobre todo en materia electromagnética, en la región del Caribe y particularmente en el territorio venezolano. Esto se da casi en paralelo a lo que decía Donald Trump de que se había cerrado por completo el espacio aéreo venezolano en el marco de estas presiones que está habiendo contra la República Bolivariana de Venezuela. Rodríguez advirtió que esta injerencia es provocada por el ofensivo y extraordinario despliegue militar que Washington tiene en la región, y agregó que estas acciones forman parte de una escalada de agresiones regionales y de guerra psicológica contra Venezuela, dirigidas a derrocar al gobierno legítimo de esa hermana nación. Dicho esto, breve cortecito y nos metemos con el próximo tema. Ocupar África, invadir 5 países de América Latina y destruir Medio Oriente. Decir imposible al primero que esté a la izquierda. Los planes del injerencismo yanqui desenmascarados en Marcha de Gigantes. Por Radio Trinchera. Dice el refrán, el que sabe, sabe, y el que no, tiene una agenda repleta de números de los que sí saben. Entrevista en Marcha de Gigantes. Por Radio Trinchera.
11:39 minutos en la República Argentina. Y lo que estamos viendo, que quienes tengan algo de información van a entender. ¿A qué nos estamos ¿Qué es esa imagen? Obviamente, si alguno de ustedes que está del otro lado en el chat de YouTube o en alguno quiere hacer algún comentario al respecto, bienvenido sea. Pero lo que estamos viendo es un meme, claramente, de un Volodymyr Zelensky, el usurpador del cargo de presidente a estas alturas en Ucrania. Hay que recordar que Zelensky desde marzo del año pasado dejó de ser el presidente, más allá de que estén en una situación de guerra. Tendría que haber hecho elecciones, no las realizó, por consiguiente está en ese lugar hace más de un año de manera gratuita, digamos, porque lo puede hacer y porque está imponiéndolo por la fuerza. Algo de esto habíamos mencionado cuando decíamos que Trump quería perpetrarse también en el gobierno norteamericano, que un estado en guerra no necesariamente tiene que convocar elecciones, bla, bla, bla. Bueno, la imagen deja resaltado claramente algo que fue tema de debate en medios occidentales también en el último tiempo. ¿Por qué? Porque se conoció un entramado de corrupción escandaloso en el que, entre otras muchas cosas, se decía que Zelensky tenía un baño, un inodoro de oro, básicamente. Entonces ahí lo que están viendo es básicamente eso, la gráfica de un corrupto como Zelensky sentado en su trono de oro mientras todo a su alrededor está destruido. ¿Y por qué traemos esto a colación? Porque esto se da en el mismo momento en el que a nivel internacional empieza a circular que había una suerte de borrador de 28 puntos de un posible acuerdo de paz o un posible borrador de paz entre que habría sido redactado por Estados Unidos o propuesto por Estados Unidos en connivencia o en coordinación con Rusia. Esto desde Alaska. Recuerden la cumbre de Ankara, uy, se me fue el nombre. Y es que Trump ya le está quitando su apoyo poco a poco. En la cumbre de Alaska, a raíz de eso, esto se filtró. Hay fuentes que dicen que fueron los ucranianos los que terminan filtrando este documento. No está demasiado claro. Durante mucho tiempo se especuló mucho con este hecho. De hecho, Kirill Dmitriev, uno de los voceros no oficiales, si queremos ponerle, pero es uno de los que negocia por la parte rusa, directamente habló al respecto. Hubo otros que también metieron algún bocado. La Unión Europea escandalizada porque decía que se le daban todas concesiones a Rusia. Bueno, la cuestión es que en el último tiempo incluso salió Putin a decir, esto no es oficial, puede ser una buena base para discutir. Bueno, para tratar de analizar un poco más en profundidad y cuánto de todo esto hubo en realidad y cuánto no, estamos en comunicación con Cristian Lamesa, analista internacional y escritor, que tiene la gentileza un sábado por la mañana de también charlar unos minutos con nosotros para profundizar y tratar de entender mejor esto. Cristian, muy buenos días. De este lado, Viviana, Miranda, Claudia y Nicolás, te saludamos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, encantado de estar con ustedes. Bueno, a ver, en relación a esto que introducíamos, ¿qué hubo de cierto, qué no hubo de cierto de esto? Por lo menos hasta donde leí, parece que es más que... no termina de quedar claro si fue una operación, si estaban tanteando el terreno a ver qué reacción podía llegar a haber. Europa se puso de los pelos, eso ya lo vimos en todos lados. ¿Qué reflexión te merece? Bueno, hay varias reflexiones que se pueden hacer. Una de ellas es que Europa ya no pinta nada, es totalmente irrelevante a nivel mundial. Y la propia Europa se hizo irrelevante a sí misma. También con estas posiciones totalmente absurdas, pretendiendo seguir adelante con una guerra que está perdida por parte de la OTAN, por parte de Europa, porque se les cayó el otro patrocinador que era Biden, que era ese globalismo guerrerista que estaba en la Casa Blanca, y evidentemente, aunque le ha costado más tiempo del que él creía,
Donald Trump parecería finalmente haber encontrado la vuelta para intentar por lo menos instalar su agenda, que es una agenda que tiene previsto una relación no solo de no hostilidad con Rusia, sino de cooperación y de cercanía, porque hoy Rusia tiene muchas cosas que le pueden servir y que de hecho necesita Estados Unidos para este proyecto de America First y de reindustrialización. El tema este del plan de paz, estos 28 puntos que se filtraron, que hay quienes dicen que fue Kate Kellogg, ese enviado de Trump para el tema de Ucrania, pero que finalmente terminó siendo un fiasco porque de hecho la hija de él tiene negocios con la oligarquía y con empresas ucranianas, o sea, no es para nada objetivo. De todos modos, en esta etapa yo creo que van a pasar cosas muy interesantes la semana próxima. No tengo dudas que la visita de Steve Witkoff, este amigo personal y delegado de Trump para negociar con Oriente Medio y con Rusia, sin duda esta debe ser la octava visita que ya hace, si no me equivoco, pero si no es la octava anda por ahí, que hace a Moscú y siempre tiene muy buenos resultados. Se hablaba de que, bueno, teóricamente va a ir con Kushner, con el yerno de Donald Trump, y, y se hablaba que participó en la redacción de esos 28 puntos que no es que sean favorables a Rusia, reflejan la realidad en el campo de batalla. A ver, Europa tiene una posición tan delirante, igual que Zelensky, que pretenden que después de que provocaron una guerra que no comienza ahora, sino que comienza con el golpe de Estado en 2014, cuando se desplaza del gobierno en Ucrania a Viktor Yanukovych. Se inicia la guerra civil contra la población del Donbass por parte del régimen de Kiev. Rusia puntilosamente respetó todos los términos de los acuerdos de Minsk I y Minsk II, que fueron respetados por los garantes alemanes y franceses y también por el gobierno de Kiev. Y los esfuerzos de Rusia para llegar a una paz negociada, para que se evitase la guerra, incluso hubieron últimos intentos, como en diciembre de 2021, donde se propuso un plan integral de seguridad para toda Europa y que se llegase a un acuerdo respetando a las minorías étnicas en Ucrania y que se deshace la persecución, no solo contra los rusófonos, sino también para los étnicamente húngaros de la parte occidental de Ucrania, que prácticamente ya han sido exterminados por el régimen de Kiev, hay que decirlo. Y esto denunciado por Víctor Orbán, el primer ministro húngaro, no por Cristian La Mesa. Así que, decía, Rusia hizo todos los intentos. Incluso se hizo ese borrador en Estambul en abril de 2022, si no me equivoco, ya iniciada la operación militar especial, en cuyos términos las regiones que hoy son parte de Rusia seguirían bajo soberanía ucraniana, con el compromiso del respeto a estas identidades culturales, que no se persiguiese el idioma ruso. Bueno, y fue esto fue rechazado por Kiev. Boris Johnson, ese payasesco primer ministro británico que tuvieron ahí en el número 10 de Downing Street, fue desesperado, fue a Kiev para decirle a Zelensky que no se rinda, que le iban a dar todo el apoyo, que iban a luchar hasta el último ucraniano. Bueno, están aparentemente luchando hasta el último ucraniano, o esa es la intención. Y para cerrar, Nicolás, obviamente después de todo este derrotero, después de cientos y cientos de miles de militares muertos, en un número impresionante, realmente que parte el alma por parte de Ucrania, de más de 1 millón de militares muertos, un par de cientos de miles de rusos, después de todo ese derramamiento de sangre por la especulación y por la locura de Occidente, evidentemente eso tiene un costo, tiene un precio, y es la realidad en el campo de batalla. Por eso la posición de Donald Trump y de los negociadores como Witkoff, que estos puntos que se plantean ahora, estos 28 puntos, sin tanta elaboración, pero es lo que Witkoff planteó en su primera o segunda visita a Moscú, que la salida de este conflicto era
el levantamiento de las sanciones, el respeto a las identidades culturales en Ucrania, el reconocimiento de los nuevos territorios rusos. La derrota tiene costos, Nicolás, y Europa y Kiev tiene que atenderlo. En esto, Cristian, una de las cosas que también fue durante esta semana también motivo de análisis es, como bien decís, el avance de las tropas rusas en el territorio, en el combate. Se mencionó mucho la ciudad de Pokrovsk como un lugar de logística emblemático, al igual que otros puntos. Putin ha dejado en claro en reiteradas oportunidades, como bien decías, y esta semana no fue la excepción, dijo, no tenemos problema en volver a negociar y a tener buenos vínculos con Europa. Lo manifestó de vuelta, no estamos, incluso manifestó que no estaría en contra de dejar por escrito que no le interesa invadir Europa, cosa que ya es absurda, digamos, llegar a ese punto, a tener que decir, bueno, lo dejo por escrito, si quieren más prueba que esta, quieren que no voy a seguir para el lado occidental. Y pese a eso, se ven declaraciones, por ejemplo, la de Kaja Kallas, en estos días, diciendo que la única posibilidad para reducir o para que no haya posibilidades es prácticamente descuartizar al ejército ruso, reducirlo en un número muy significativo, si no, no hay seguridad de que estemos seguros, valga la redundancia. Y en el marco de esto, me parece que se da la gran interrogante, porque Víctor Orbán, presidente de Hungría, visita hace algunas horas nada más al presidente Putin y dice, vengo acá a negociar porque necesito seguridad energética, necesito petróleo, hidrocarburos para sobreponernos al invierno que se viene. Y un Narendra Modi que afirmó hace muy poquitas horas también que van a seguir comprando petróleo, que pretenden seguir haciendo inversiones y transacciones con Rusia. La narrativa que en algún momento supo ser el gran poderío que tenía Occidente, parece también empezar a hacer agua por todos lados. Y me parece que ahí hay como, bueno, hasta qué punto esa construcción de narrativa que todavía sigue teniendo un gran peso Occidente en la distribución de la información, en cómo funcionan hasta qué punto eso puede aguantar, sobre todo en los países europeos. Como bien decís, vemos a Europa, sobre todo Inglaterra, con problemas complicadísimos en términos financieros. Francia lo mismo, Alemania lo mismo. En términos productivos, la industria alemana cayéndose prácticamente a pique. Expresiones de lo que en Occidente se llama la derecha o la extrema derecha, planteando basta de guerra, hay que volver a priorizar a las poblaciones locales. Y un desafío que es, incluso también dentro de Europa, bueno, cómo reaccionan, queremos poner la izquierda, cómo reaccionan los progresismos, cómo reaccionan los que no quieren la guerra, pero que no son neandertales. Bueno, ¿qué se puede esperar también en ese escenario muy complejo y con una Europa, como decías, que empieza a quedar fuera del tren de la historia si lo comparamos con lo que en algún momento supo ser? Sí, a ver, yo hace poco, bueno, tuve el privilegio de estar en Rusia una vez más y dar un par de charlas en algunas universidades, en la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores, y en un punto tocaba esto que tiene que ver con Europa. Yo creo que hablábamos de la rusofobia en esa charla y la propaganda antirrusa, y también yo me permití hablar de la eh, exagerada buena prensa que ha tenido Europa a lo largo de la historia, obviamente hecha por ellos mismos. Pero en realidad Europa es una pandilla de gente muy violenta, como dijo el canciller Sergei Lavrov, todas las tragedias a nivel mundial de los últimos 500 años fueron realizadas o iniciadas en Europa. Entonces hay que revisar un poco, ¿no? ¿Qué es Europa? Europa es un lugar que no tiene absolutamente nada que ofrecer. Esa pujanza tecnológica que tenían, industrial, etcétera,
eh, una buena calidad, ¿no? Que tenía esa fama de la calidad europea, se podía sostener gracias a el excelente trato que le proporcionaba Rusia, con una seguridad energética, con un gas bueno y a muy buen precio, eh, no como ahora que están pagando el gas de esquisto estadounidense 4 y 5 veces más caro de lo que lo pagaban. Permitieron que Biden les volara una infraestructura civil estratégica como los gasoductos Nord Stream. Entonces, la verdad es que Europa no tiene nada que le interese a Rusia. Rusia es el país más grande del mundo, es prácticamente el doble de grande que el segundo. Rusia no necesita más territorio, lo que necesita es más población y también lo manifestó esto el presidente Putin a partir de 2008, cuando Saakashvili, ese patán georgiano que trabajaba a las órdenes de Washington, inició un ataque contra Osetia del Sur y intentando una limpieza étnica, y a partir de ese entonces Vladimir Putin estableció una especie de doctrina que Rusia no va a permitir que se maten rusos impunemente en ningún lugar, porque debido a ese fenómeno geopolíticamente hablando realmente muy complejo y desastroso que fue la caída de la Unión Soviética, evidentemente quedaron poblaciones rusas en muchas de las ex repúblicas soviéticas. Entonces, que se tome a la población rusa como rehén y se la mate y se la persigue es algo que, por supuesto, Vladimir Putin no quiere permitir, y ese fue el hecho central, el intento de sumar Ucrania a la OTAN y la persecución que se estaba dando contra la población rusófona, porque si no tendríamos que decir que también debería haber atacado a Finlandia. Finlandia se sumó a la OTAN, obviamente no es algo que le haya causado gracia al Kremlin, pero lo realmente sensible, que es el asesinato de población rusa, no está pasando en Finlandia, hay que decirlo, pero sí pasaba desde hace mucho tiempo en Ucrania, mucha paciencia tuvo Putin. Entonces, acá el tema es que si se van a tentar en matar población rusa para provocar al Kremlin, por supuesto que van a obtener una respuesta. En el sentido de lo que vos planteabas sobre estas condiciones que hablaba esta señora tan descabellada que está ahí a Calas, esto es equivalente a que en abril, ponele marzo, abril de 1945, Hitler hubiese querido imponer las condiciones de la rendición de los aliados. O sea, es algo absolutamente absurdo, no tiene ningún sentido, es delirante. Y esto nos marca que al frente de Europa, de por lo menos los principales países, hay delirantes, como Merz, que tenía su abuelo nacionalsocialista y que parece querer rendirle homenaje robando los fondos rusos y con el sueño de destruir a Rusia, o Macron debe sentirse la reencarnación de Napoleón, pero obviamente tendrían que saber leer la historia y entender que todos esos fueron fracasos. Alguien dijo una vez que en la primer página de cualquier manual de cualquier instituto militar del mundo debería estar escrito: nunca traten de invadir Rusia. Bueno, esta gente parece que quiere seguir profundizando. Y vos fíjate que lo que decía Víctor Orbán, que vos marcabas el tema de la seguridad energética, que aparte vos fíjate una cosa, con el incremento que se dieron en los precios del gas y del petróleo a nivel mundial a partir de la operación militar especial, algunos pocos países como Hungría, que tuvieron la previsión y respetaron los acuerdos que tenían a largo plazo con Rusia, y eso permitió que Hungría está pagando el precio de antes de la operación militar especial, porque Rusia, si hay algo que tiene, es que cumple sus acuerdos y sus compromisos y sus contratos de forma puntillosa, que yo a veces digo, yo que creo conocer bastante al pueblo ruso, digo, a veces es hasta exasperante que sean tan puntillosos, porque hasta que Kiev unilateralmente, hace menos de un año, si no me equivoco, cortó el contrato de paso a través del gasoducto Druzhba, que pasaba a través de Ucrania, hasta ese momento religiosamente recibía el pago Ucrania de parte de Rusia por el tránsito del gas. O sea, dos países enfrentados en una guerra y Rusia le seguía pagando como estaba estipulado en los contratos. Cuando ustedes se acordarán, cuando los europeos pretendían ponerle sanciones a Rusia, que Rusia estuviese obligada a seguir mandando gas a Europa, pero no pagárselo.
confiscarle el pago. Y Putin dijo, no, acá en Rusia no vamos a trabajar gratis y si no pagan no van a recibir el gas. Eh, y para ya cerrar, dos conceptos que me parecen interesantes. Vos mencionabas esto de Europa, ¿no? Esto que ya cayó en la irrelevancia, pero que su propaganda tiene influencia en Occidente. Yo creo que tiene influencia, pero cada vez menos. ¿Viste cuando se habla de sur global? Yo no estoy de acuerdo con ese concepto. Yo estoy de acuerdo con el concepto de mayoría global. Porque los que estamos por fuera de ese occidente colectivo que es Estados Unidos, yo pondría en cuestión si el Estados Unidos de Trump forma parte de eso, yo creo que no, pero lo que es Europa, Canadá, Japón, Corea del Sur y poco más, ellos son el occidente colectivo, pero el resto es la mayoría global, no es el sur global. ¿Qué sur global? Miremos el globo terráqueo y nos vamos a dar cuenta quién está en el sur, quién está en el norte. Somos la mayoría global, más o menos 7.000 millones contra 1.000 millones. Me parece que esta farsa de Occidente se está cayendo a pedazos cada vez más, por eso la posición de Narendra Modi, la posición de Xi Jinping, la posición de prácticamente toda la totalidad de los países africanos, de los países de Asia, y en América Latina, desgraciadamente, creo que tenemos una especie de síndrome de Estocolmo que nos hace seguir babeándonos de deseo por Europa y por Estados Unidos. Y también yo revisaría los conceptos de derecha, de extrema derecha, de izquierda. Yo creo que la cosa va más por el globalismo financiero y el soberanismo. Yo creo que si lo analizamos de ese lado vamos a poder entender mucho más el panorama actual y cómo pueden haber socialdemócratas, conservadores, supuestamente de derecha, del mismo lado dentro del soberanismo, defendiendo los derechos de sus poblaciones, y por otro lado también tenemos supuestamente gente de izquierda, progresista, conservadores de todos los pelajes, pero trabajando por el globalismo y por el interés de las grandes corporaciones financieras. Buenas, Cristian, ¿cómo estás? Ahora Viviana de este lado. Mi pregunta iba más en relación, bueno, igual a esto que vos ya venís mencionando, como Europa bastante bastardeada, si se quisiera decir de alguna manera, por este acuerdo de 28 puntos y ya por el conflicto en sí entre Ucrania y Rusia, que básicamente se está alimentando por el presupuesto que destina Europa a la OTAN y demás. Preguntarte si a raíz de este acuerdo de paz que escrito por Trump, ¿crees que podría darse que como en una especie de marcha atrás o incluso de buscar sacar algún rendimiento de eso, Europa podría buscar vincularse nuevamente con Rusia en el sentido del mercado, del consumo estratégico y golpear a Estados Unidos por ese lado? Como aliarse en ese sentido. Intento de este acuerdo de paz por parte de Europa podrían tratar de volver a vincularse con Rusia en el mercado energético, como intentando justamente discutirle desde ese lado a Estados Unidos, que es quien ahora le está brindando como el consumo de gas y esas cuestiones a costos elevados, como vos mencionabas. Mirá, es muy buena y muy interesante la pregunta. Perdón que hubo como algún corte ahí, Tranquilo, pero no. entendí el concepto de la pregunta, está perfecto. Mira, yo creo que esto ha sido un enorme aprendizaje para Rusia, que si bien en su milenaria historia esta no es la primera vez que se ha atacado de forma traicionera por Europa, sí creo que había sido siempre muy magnánimo en el triunfo sobre Napoleón, sobre Hitler, etcétera. Pero esta vez yo creo que la lección la aprendió de una forma muy amarga y en algún momento el canciller Sergei Lavrov dijo que iba a ser muy difícil que Rusia pudiese volver a confiar en Occidente y particularmente en Europa, esto lo agrego yo. Y creo que cualquier relación de ese tipo podría llegar a darse, pero con otro liderazgo europeo. O sea, Hasta ahí se ahí escuchó. está, ahí está. O sea, No, si gobierna Orbán. Sí, no se escucha. quieren que salga y vuelva a entrar porque se está cortando seguido. Ahí te escuchamos. Bueno, sigo. No, lo que decía que la buena relación que tiene con Víctor Orbán, con Robert Fico, lo que pasa que es imposible tener una buena relación con la Francia de Macron, con la Alemania de Merz o con el Reino Unido. Entonces yo creo que, y aparte hay otro punto importante, Rusia no traiciona.
Y yo creo que el que está haciendo una tarea, no desde ahora, yo esto, a ver, yo y en mi canal de YouTube que invito a la audiencia, se llama La Verdadera Política con Cristian La Mesa, pueden ver entrevistas de antes de que Trump ganase las elecciones donde yo sostengo lo que sigo sosteniendo hoy, que yo nunca tuve dudas de la voluntad de Donald Trump para llegar a la paz y para tejer una sociedad y unos lazos de amistad sólidos con Rusia, que no sería la primera vez, porque Rusia y los Estados Unidos tienen mucho más en común de lo que la mayoría de la gente cree. Eh, Al presidente Abraham Lincoln fue Rusia quien lo apoyó en la guerra civil estadounidense, y eso por dar solo un ejemplo. Entonces, Rusia, por supuesto, que si puede llegar a tender lazos de entendimiento nuevamente con Europa, van a ser para un acuerdo mutuamente beneficioso, pero no dirigido en contra de los Estados Unidos ni en contra de nadie, porque no es el estilo de Rusia. Rusia a sus socios, a sus amigos, a sus aliados no les dice de quién tienen que ser amigos o de quién no tienen que ser amigos. Entonces, en ese sentido, yo creo que Europa ha acabado su propia tumba, instigado por Biden, porque hay que decirlo, que Biden es el que genera esta situación y después, gracias a Dios, el pueblo estadounidense lo eyectó de la Casa Blanca. También pretendía poner en esta, que yo le llamaba latinoamericación, perdón, me trabé, pero bueno, sumir a Europa en una situación casi tercermundista, casi de lo que es la situación de Latinoamérica, sumiéndola en esa intrascendencia, ¿no? Que evidentemente tiene. Eso con intereses materiales de Biden, que recordemos cómo hizo esa ley contra la inflación que daba incentivos millonarios a las empresas que se trasladasen a Estados Unidos desde Europa. O sea, él mismo comenzó a dinamitar la industria europea, obligándolos a las sanciones y a consumir un gas muchísimo más caro. Y Trump lo hace, pero no solo por el tema de competitividad, sino que lo hace también porque siente un profundo desprecio a este liderazgo. Ya lo dijo Vance en Múnich este año en la conferencia de seguridad, cuando le dijo muchas verdades a la cara que provocaron que hasta incluso algún ridículo, un alemán que no recuerdo el nombre, que es el que organiza todos los años esta conferencia de seguridad, lloró en público por las palabras de Trump. En vez de llorar en público, tendrían que revisar sus políticas, no estas políticas descabelladas que llevan adelante en Europa, estas ideologías absurdas que son rechazadas por la mayoría global. Pero bueno, en definitiva yo creo que ese es el mayor escollo que puede tener Europa para intentar nuevamente acercarse a Rusia, lo cual obviamente sería más que deseable para el interés de los pueblos de Europa, que en muchos casos yo ahora estuve en un foro en Rusia donde había participantes de Italia, de Portugal, de Alemania, colegas de diferentes partes, y te dicen que más allá de la gran rusofobia que tratan de instigar en la población, hay muchísima gente en Europa que entiende la realidad y que no tiene esa visión negativa de Rusia. Pero desgraciadamente estos gobiernos que no vacilan en amañar elecciones, en desconocer resultados y en proscribir a fuerzas políticas que están alineadas hacia una paz y un entendimiento, por supuesto que ellos quieren asegurarse que eso no sucede en Europa. Por eso lo veo bastante difícil. Christoph Hexen, el señor este que hablas, imagen cinematográfica del organizador de la conferencia de Múnich llorando en pleno, creo que era la apertura del foro, La clausura. No, fue con la clausura, el cierre. Fue la clausura porque él lloraba a causa de las inmensas verdades que les echó Vance a la cara. Y yo te diría una cosa, Nicolás y compañeras. El discurso más memorable de toda la historia de las conferencias de seguridad de Múnich fue el de Putin en 2007, donde avisaba todo esto, y el segundo es el de Vance, sin duda. Eso fue memorable para aplaudir de pie, porque realmente
fue muy claro y yo creo que espero que sea el sucesor de Trump en la Casa Blanca, porque tiene una posición muy clara antiglobalista y antiguerrerista. Cristian, como siempre, un placer y gracias por haberte tomado estos minutos para ayudarnos a entender un poco mejor qué está pasando por estos momentos en el mundo. No, por favor, sabes, Nicolás, que siempre que me pidan participar con ustedes del programa y pensar estas cosas juntos, lo hago con mucho placer, porque aparte, desgraciadamente, para tenernos unidos también en la intrascendencia y la ignorancia, prácticamente no hay medios en Argentina que se ocupen de la geopolítica. 7. Es un discurso que se utiliza para estudiar. Un discurso que se utiliza para estudiar en términos en las carreras de relaciones internacionales y de geopolítica. Ese discurso particularmente se estudia por el impacto que tuvo y por la importancia que tuvo. Y me parece, agregaba el de Vance de este año, me parece que en América Latina sobre todo, DJ Vance. el de DJ Vance, sobre todo en nuestra América, me parece que a veces para leer este tipo de documentos hay que tratar en la medida de lo posible, tratar de quitarnos el velo ideológico y tratar de leerlo comprendiendo, a ver, desde dónde lo dice, quién lo está diciendo, qué intereses hay detrás, y en relación a eso juzgarlo. No en lo que nos gustaría o en lo que nos parecería que sería lo correcto o lo que pretendemos que diga determinado mandatario. Digo DJ Vance o cualquier otro. Digo DJ Vance, ya le quedó DJ Vance acá. O cualquier otro, porque me parece que es una de las grandes cosas de las que se peca a veces cuando se hace análisis, de ponerle la carga valorativa que uno o una tendría para con ese discurso, y que eso ya te condiciona desde dónde lo estás leyendo. Me parece que ahí hay siempre, sobre todo en lo que es materia internacional, hay que tratar de correrse de ese lugar, pero bueno, nada, un agregado. Bueno, Hacemos una breve pausa y sorteo, porque ya Nos ya nos fuimos a la miércoles. Nos habíamos pasado la primera hora, ahora nos pasamos el mismo tiempo. Bueno, breve pausa y venimos con el sorteo. Marcha de gigantes. Destruir al Ejército Rojo. Destruir